Sin duda no hay un asunto más importante para la subsistencia humana que el de la alimentación, ni tampoco un problema más grave y vergonzante que el que cientos de millones de personas diariamente pasen hambre en nuestro planeta. Hoy Horizonte 2019 va a desentramar las causas de esa injusticia y va a analizar los modelos de producción de la alimentación en un planeta en el que la población va creciendo a un ritmo nunca antes conocido en su historia. Este es un filete de ternera. Los filetes proceden de la vaca, que es un mamífero rumiante doméstico que se alimenta principalmente a base de piensos de maíz, uno de los alimentos humanos más importantes y consumidos. El maíz no solo acaba en nuestro desayuno, sino también en forma de almidón de maíz, en muchos otros productos de la industria alimentaria, tales como chocolatinas, platos elaborados o hamburguesas. Como el maíz es tan importante para hombres y vacas, los agricultores, para aumentar las cosechas, utilizan grandes cantidades de pesticidas y riegan los campos hasta poner en peligro las reservas de agua. Y a la larga, la falta de agua y los pesticidas o el agua contaminada con pesticidas son perjudiciales no solo para los hombres, sino también para las vacas. Como la mayor parte de la producción mundial de maíz se destina a la alimentación de las vacas, hay muchos humanos que se quedan sin su ración diaria de maíz. Estos viven principalmente en eso que llaman el tercer mundo, una inmensa zona del planeta donde la gente no tiene recursos para comprar parte del maíz que se destina a las vacas, que son devoradas por los mismos hombres, cada vez más gordos, que comen maíz, chocolatinas, hamburguesas y platos elaborados con almidón de maíz. Para nosotros la alimentación no supone un gran problema, todo lo que deseamos lo podemos encontrar en los supermercados. Pero la insostenibilidad alimentaria no solo tiene un enorme coste ambiental sobre nuestro planeta, también condena al hambre a cientos de millones de personas. Según los datos de Naciones Unidas, más de 925 millones de personas pasan hambre en el mundo y cada 6 segundos muere un niño por malnutrición. Hoy he quedado con una persona que me va a explicar cuáles son las causas reales del hambre y cuáles son las claves para acabar con este terrible problema, el más grave de nuestro mundo. Ella es Marta Arias, responsable de sensibilización de UNICEF en España. Hola. Marta, ¿por qué hay pobreza en el mundo? El impedimento principal no es la logística, ¿vale? No es un problema de que hay mucho alimento y no se puede distribuir bien. El alimento lo hay, digamos, lejos y lo hay cerca o lo puede haber cerca. El problema principal nosotros creemos que, por resumirlo, es la desigualdad, ¿vale? Es las enormes diferencias de acceso, pero no solo a los alimentos, de acceso a la información, de acceso a las herramientas, de acceso a los insumos. Es decir, es al final, bueno, pues un problema complejo que se resume, si quieres, en una palabra, pero con mayúsculas, que es la palabra política. No es un problema político, pero en el sentido más amplio de la palabra. ¿Pero hay alguien al quien le convenga esto, esta situación, el que haya hambre en el mundo? Porque a mí se me hace raro, o duro al menos, pensar que a alguien le pueda venir esto bien. A ver, yo no diría tanto que hay alguien a quien le convenga esto, pero sí que hay muchos a los que no les preocupa, o sea, a los que no les afecta, no les perjudica que pase esto y no, digamos, muchos, no es personalizar, ¿no? Pero en general el sistema está, tal y como está organizado, por así decirlo, genera toda esa exclusión. Y a la fuente del sistema no le afecta que haya esa exclusión. Entonces no es tanto que directamente se esté beneficiando o que lo provoque, pero que es un efecto, a ver, suena muy bruto, ¿no? Pero como un efecto secundario que no preocupa. Colateral. Entonces, exacto, colateral, y bueno, y eso está ahí y así es. Y ese es el gran problema, como que asumamos todos que así es y ya está. Porque estamos hablando de 22.000 muertes al día, de niños simplemente, menores de 5 años, 22.000. Es la población, seguro que hay un montón de poblaciones aquí en Andalucía que son mucho menores que eso, ¿no? O sea que... Entonces no podemos asumirlo como una cosa normal y bueno, pues y quedarnos de brazos cruzados. Y en términos económicos, ¿está cuantificado cuánto se necesita para que todo el mundo tenga un plato de comida todos los días?
A ver, en términos económicos es muy complicado porque, como te digo, son aspectos muy variados, ¿no? Pero yo creo que, y más en el contexto actual, o sea, si ponemos el énfasis en el dinero que sería necesario, va a ser muy complicado, ¿no? Yo creo que lo fundamental ahora es el definir, ya no tanto, obviamente todo cuesta dinero, pero sí en pensar, vale, ¿qué políticas hacen falta, ¿no? Políticas, eso, de educación, políticas de sanidad, políticas sociales, ir definiendo un poco lo que sería como el mapa, ¿no? de trabajo, y muchas de esas cosas ya tienen presupuesto, o sea que el tema también es en orientarlo bien, ¿no? No es todo recursos extraordinarios, pero sí bien centrados, y habrá temas en los que a lo mejor hay que cambiar, pues eso, políticas, claro, hay aspectos mucho más globales, ¿no? Pues eso, que tienen que ver con el mercado, las políticas comerciales, las políticas ambientales, las negociaciones del cambio climático tienen un impacto directo aquí, entonces tenemos que ver a nivel global la interrelación entre los temas, porque si no, ves cada cosa en aislado y a lo mejor no le das la misma importancia. Y dentro de 30 años, Marta, ¿cómo estaremos? ¿Algún día de la historia podremos decir se acabó el hambre en el mundo? Sé que te gustaría, pero ¿cómo estaremos dentro de 30 años? Hombre, yo quiero pensar que en su momento, cuando se hablaba de la abolición de la esclavitud o cuando se hablaba, ¿no? de acabar con el apartheid o con regímenes, parecía como es imposible, esto ha sido siempre así, ya está, y los esclavos lo son, y es que el sistema económico se va a colapsar si no hay esclavos. Bueno, pues el sistema económico no se ha colapsado, ¿no? Entonces yo, o sea, creo, y de hecho, mira, poniéndote el ejemplo, ¿no? de la mortalidad infantil, realmente se ha reducido, y esta cifra de 22.000 es indignante, pero es que hace 20 años eran muchísimos más, es decir, se ha reducido en un tercio, ¿vale? O sea, que sabemos hacerlo y podemos hacerlo, lo que necesitamos es hacerlo mucho más rápido, porque los compromisos nos hablan de fechas mucho más cortas, pero poderse se puede, entonces, o sea, no es decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa en 30 años, no, es vamos a ponernos manos a la obra para que realmente en 30 años y en menos que se puede lo hayamos conseguido, ¿no? La última crisis económica y los rescates milmillonarios de bancos y empresas han puesto de manifiesto algo que ya sabíamos. Los estados desarrollados poseen los medios para acabar con el hambre en el mundo, y si no lo hacen es por pura insolidaridad. Pero a la larga, combatir la pobreza y el hambre es mucho más rentable para la economía mundial que ignorarla, debido a que cada año la baja productividad de los trabajadores, la mala salud y la educación perdida cuestan a los estados unos 450.000 millones de dólares, una cantidad astronómica que podría invertirse en alimentos, pero también en ciencia y tecnología. Además, las experiencias de países como Brasil o Vietnam, que en la última década han conseguido un drástico descenso de la población malnutrida, ponen de manifiesto que las medidas no son tan complejas como parecen. Ayudas a los pequeños agricultores y productores, programas eficaces de desarrollo rural y un sistema de asistencia pública que pueda compensar las malas cosechas han permitido que Brasil y Vietnam vayan a cumplir con creces los objetivos del milenio, que pretenden para 2015 reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo. Hoy, en nuestro programa dedicado a la alimentación, os quiero recomendar que visitéis la web www.laortiga.com. La Ortiga es una cooperativa sevillana que aúna no solo a productores de verduras, frutas, carnes, mieles, mermeladas o huevos ecológicos, sino también a muchas otras personas que trabajan en la sensibilización medioambiental. Ya sabéis, si consumimos productos locales que no hayan sido transportados desde lugares lejanos y evitamos los envases de plástico, nuestra huella ecológica disminuirá sensiblemente. Como curiosidad, también os invito a que veáis en internet el mayor banco de semillas del mundo, la llamada Bóveda Global de Semillas, situada en Svalbard, en el interior de una montaña del Ártico noruego. La bóveda global de semillas es una especie de arca de Noé del mundo vegetal, donde se conservan millones de semillas de cultivos que sirven de alimentos. El objetivo es preservar la biodiversidad y asegurar que las especies no desaparezcan si se abandona su cultivo o se produce una gran catástrofe en la Tierra. Las últimas semanas, en Horizonte 2019, hemos hablado del cambio climático, de la necesidad de que haya paz, del hambre o de las desigualdades que crea el sistema económico.
Todos son temas que nos afectan directamente y que serán tratados en los foros de discusión que se celebrarán en Sevilla durante la conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Por eso, en el último programa de esta primera temporada de Horizonte 2019, queremos hacer un alto en el camino para conversar con la persona que está al frente de nuestra ciudad y conocer sus impresiones sobre el proyecto Sevilla 2019-2022. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ve la ciudad en 2019? ¿Cómo la van a ver la gente que se acerque hasta Sevilla? Yo creo que Sevilla de aquí al 2019 se va a desarrollar de tal manera que va a ser una de las grandes ciudades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque es verdad que estamos hoy en una situación de crisis, pero las condiciones que se dan en nuestra ciudad hoy día nos van a permitir avanzar durante este tiempo de dificultades y sobre todo estar en las mejores posiciones posibles para cuando salgamos de esta situación. ¿Por qué es importante que la ciudadanía se adhiera activamente al proyecto? Este es un proyecto que es de la ciudadanía. A diferencia de lo que ha podido ocurrir en otro tiempo y en otras ciudades, la verdad es que esto va de abajo arriba. Es decir, esto ha surgido de la propia ciudadanía y desde los poderes públicos, desde el ayuntamiento y espero que también desde las otras instituciones lo que hacemos es apoyar y colaborar. El ayuntamiento tiene que liderar, es su obligación, el alcalde tiene que empujar todo el desarrollo de esta iniciativa, pero la hemos pensado desde el primer momento como una iniciativa de participación ciudadana. ¿Realmente cree que va a participar activamente la ciudad o se van a limitar a respaldar o criticar a las instituciones, llegado el caso? No, en la ciudad habrá un primer momento de escepticismo, de desconfianza, de ver si efectivamente esto va avanzando y se va desarrollando, pero en el momento en que efectivamente se compruebe que esto va andando, pues la gente lo hará suyo y a partir de ahí ya se garantiza total y absolutamente el éxito de esta iniciativa, porque además tiene una serie de componentes que no son de un momento, de una coyuntura, de un deslumbrón, de una fiesta en un momento determinado, sino es algo que tiene una continuidad enorme y que yo creo que hay que tenerlo siempre muy presente a la hora de dar cada uno de los pasos que esta ciudad está dando de cara al futuro. Hemos empezado ya ese camino, alcalde. ¿Qué vicisitudes y obstáculos nos hemos encontrado y cuáles nos quedan por encontrarnos, que serán muchos? Bueno, la verdad es que siempre que una iniciativa es ambiciosa, pues tiene al principio algún tipo de incomprensión, ¿no? Sevilla es una ciudad que ya ha empezado a dejar de ser lo que era en el pasado, una ciudad muy novelera, que decimos nosotros, a ser una ciudad innovadora. Y por tanto ya la innovación y las cuestiones que tienen que ver con el futuro pues van calando en la sociedad, en la verdadera sociedad sevillana, pues con bastante facilidad. Ya digo, al principio con dificultades, pero luego va calando muy profundamente, a pesar de la resistencia de los de siempre. ¿En qué momento estamos, alcalde, de todo este recorrido, de todo este proyecto? En el momento en el que la participación puede ser absolutamente determinante, por cuanto estamos con las puertas abiertas a todos aquellos que quieran colaborar e incorporarse a este proyecto. Es decir, van a poder sumarse sintiéndolo como propio, no que llegan de invitados a un sitio, sino que van a ser verdaderos socios fundadores. En estos momentos estamos en el momento crucial, insisto, para que cualquiera que quiera participar activamente en este proyecto, y espero que sean muchas personas, muchas entidades y muchas asociaciones, puedan arrimarse a la mesa considerándose como verdaderos socios fundadores. Pues probablemente la figura de Magallanes es una de las gestas históricamente más importante del último milenio, sin duda alguna. Pensemos que 2 años para hacer un viaje que se inicia con cientos de personas y que termina con solo 18 héroes, después de dar la vuelta al mundo, de cambiar el concepto que se podía tener del lugar donde vivía el hombre y de pasar toda una serie de tribulaciones que darían lugar no pues para una saga, sino que daría lugar pues para una auténtica serie en nuestro tiempo. La agricultura y la ganadería no solo son el pilar de la economía, también constituyen la base de nuestra propia existencia. Cuando se practican de acuerdo a modelos sostenibles, la agricultura y la ganadería tienen efectos positivos, como evitar la desertización o preservar los hábitats. Por desgracia, cada vez son más frecuentes los modelos de producción insostenibles, que utilizan ingentes cantidades de plaguicidas, ponen en peligro nuestras reservas de agua dulce y provocan la pérdida de la vegetación autóctona. ¿Qué tal, Leandro? Muy bien. ¿Es sostenible el modelo agrícola que tenemos en la actualidad, con ejemplos como el de Almería? Evidentemente, desde un punto de vista riguroso de la sostenibilidad, lo que estamos haciendo, sobre todo en algunos lugares, no es sostenible.
El ejemplo del sistema agrícola de Almería, pues evidentemente ahí topamos con un criterio clarísimo, que es la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Si estamos sacando más de lo que se renueva, está claro que eso no es sostenible en el tiempo. Si estamos extrayendo más arena, estamos ocupando más suelo, estamos generando más residuos de lo que el sistema natural, de lo que el sistema territorial es capaz de asimilar, no estamos haciendo una actividad sostenible. ¿Qué consecuencias puede tener esto? No sé si vamos a terminar esquilmando todos los recursos. Hombre, evidentemente, en ese ejemplo que hemos puesto estamos haciendo una explotación minera, una explotación de extracción, como la que hemos hecho en Río Tinto o la que se han hecho en las minas de oro de plomo en otra época en Almería. Se agotará, a no ser que dosifiquemos. Hay algo muy de moda ahora que es la agricultura ecológica, más limpia, más segura, pero que produce menos cantidad de alimento, ¿no? Lo que prima, lo importante y lo que va a ser más importante todavía en el futuro es la calidad, la seguridad alimentaria, la salud. Nuestro problema es más superproducción que escasez. Superproducimos algodón, superproducimos remolacha, superproducimos maíz. El problema del hambre en el mundo es un problema de distribución, de conflictos, de corrupción, de pobreza, no de escasez de alimentos. El problema del medio ambiente en el mundo, en gran parte, la famosa deforestación y erosión, que es un gran problema ambiental a escala global, está producido no por la escasez de alimentos, sino por la deforestación para producir ganado, con el que producir carne, con el que alimentar a Norteamérica y a Europa. Y cada kilo de carne son 10 o 15 kilos de trigo. Con cada kilo de carne se pueden alimentar a 15 personas más que con carne. No hay un problema de escasez, hay un problema de distribución y hay un problema también de usos culturales, de que queremos consumir manzanas en pleno invierno y fresas cuando las fresas no se producen. Otro término que estará muy en boga, que parecía o tiene seguidores de que puede ser una de las soluciones del hambre en el mundo, son los alimentos transgénicos. Hay mucho que discutir respecto de los impactos ambientales o en la salud de los productos transgénicos, pero hay algo que en el debate mundial creo que se puede afirmar sinceramente que es incuestionable, y es que la producción transgénica incrementa el poder, la capacidad de intervención, el control por parte de las grandes corporaciones de productos transgénicos sobre la actividad de los agricultores. Un agricultor que se mete en transgénicos es un agricultor que depende de un suministrador que es un monopolio, que es una gran empresa, que es Monsanto, que es una gran corporación del que ya no puede prescindir. Como todo es discutible, tiene sus sombras, nada es blanco y negro, todo tiene sus matices, pero mi mensaje es prudencia, a quién beneficia más, a quién perjudica, qué riesgos, y aplicar el principio de cautela, de prevención y sobre todo de transparencia y de debate democrático. ¿Nos quedaremos sin agua? Tenemos mucha agua, aunque en la conciencia, en el sentido, en la percepción social, domine la idea contraria, ¿no? La cantidad de agua que utilizamos en Andalucía, en España en su conjunto, en Andalucía en particular, por día, si se le dice a la gente, no da crédito. Estamos utilizando per cápita, en todos los usos, urbanos, industriales, agrarios, si lo prorrogateamos, toda el agua que utilizamos por cada persona, más de 2.000 litros persona día. Es decir, estamos utilizando muchísima agua, porque tenemos una agricultura de regadío muy potente. No es tanto, por tanto, el problema de escasez, sino de buena gestión. Yo creo que esto que estoy diciendo está siendo ya bastante asimilado por los gestores, por las administraciones. Lo que ocurre es que hay muchas resistencias y muchas todavía mitos de escasez. Cuando se habla de agricultura, uno de los mitos más extendidos es que los cultivos transgénicos y la llamada revolución verde serán la solución a la carestía de alimentos en nuestro mundo. Sin embargo, el uso de semillas modificadas genéticamente, allí donde se ha generalizado, siempre se ha traducido en una mayor concentración de la riqueza, en una dependencia absoluta de los agricultores con respecto a multinacionales como Monsanto y en monocultivos intensivos que acaban degradando la tierra.
Por el contrario, está ampliamente demostrado que los modelos de agricultura orgánica no se traducen en descensos significativos en la productividad y que sus productos son mucho más beneficiosos para la salud humana. Hoy les mostramos el último capítulo de nuestra serie Tras las huellas de Magallanes, donde el antropólogo José Manuel Núñez ha ido haciendo un recorrido y mostrándonos fielmente el viaje del navegante portugués. Hoy los héroes llegan a Sevilla. A punto de regresar a Castilla, con las panzas de las dos naos repletas de especias, observan que la Trinidad, la que fuera nave capitana comandada por Magallanes, está herida de muerte. Sus bodegas están encharcadas y el casco hace agua por todas partes. Por ello, deciden que solo una, la Victoria, emprenda el regreso y que la Trinidad quede en Tidore con parte de la tripulación hasta que sea reparada. Con ello, de nuevo la historia nos ofrece una de tantas paradojas, injustas o simplemente crueles a las que nos tiene acostumbrado. En tanto se premia o castiga a héroes y villanos justo con lo contrario a sus merecimientos. De tal suerte, Gonzalo Gómez de Espinosa, siempre fiel a Magallanes, que comanda en esos momentos la expedición, decide quedarse con los rezagados de la Trinidad para probar suerte cruzando de nuevo el Pacífico hasta llegar a las costas americanas, controladas por los españoles, mientras que la Victoria regresará a la península ibérica a través del Índico, al mando de Juan Sebastián Elcano, tratando de evitar las flotas portuguesas que controlan la ruta de las Indias Orientales. La aventura de Gómez de Espinosa se salvará finalmente con la captura del barco en manos portuguesas y la muerte de la mayoría de la tripulación en inmundos calabozos o condenados como galeotes en terribles galeras. En tanto que la nao Victoria recorrerá todo el Índico en una sola singladura, bordeando después el Cabo de Buena Esperanza, entonces llamado de las Tormentas, resuelto todo ello con una extraordinaria pericia náutica y de nuevo haciendo alarde de una capacidad de sacrificio y sufrimiento como pocas veces se ha visto en la historia de los descubrimientos. Tan solo, ya al borde de la extenuación por el hambre y la sed, hicieron una pequeña escala en Cabo Verde para proveerse de víveres, que se resolvió con el apresamiento de parte de la menguada tripulación. Finalmente, el 10 de agosto de 1522, la nao Victoria entra en Sevilla, con tan solo 18 supervivientes, habiéndose rodeado por primera vez la tierra en toda su amplitud, confirmándose no solo la redondez del globo, sino la existencia de innumerables pueblos, convivencias y credos diferentes, que demostraban también por primera vez el fenómeno de la multiculturalidad. De todo ello, quedaría para la posteridad un escudo nobiliario para el piloto de Guetaria, junto a una pensión jamás cobrada. Amén de 300 muertos, entre marinos e indígenas apresados, con un nombre, Fernando de Magallanes, como el descubridor, marino y aventurero más grande de todos los tiempos. Ninguna especie se había multiplicado sobre la Tierra como lo estamos haciendo los hombres. Si en 1950 éramos 2.500 millones de personas, ahora mismo estamos cerca de los 7.000 millones y la cifra sigue creciendo de forma imparable. Así que no resulta descabellado pensar que llegue el momento en el que la Tierra no sea capaz de producir alimentos para todos. Muchos científicos ya están trabajando en ese escenario y ya hay algunos que trabajan en la producción en laboratorios de alimentos baratos y nutritivos. Hoy he quedado con una bióloga, Teresa Ruiz, para charlar cómo será la alimentación del futuro. Muy buenas, Teresa. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya ves. Vamos a hacer un ejercicio de futuro, si te parece. Vamos a intentar. Imaginemos una población sobresaturada, sobredimensionada. ¿Qué soluciones tenemos para esto? ¿Hay algún tipo de alimentación artificial que sea económica, que podamos aportar o que la ciencia pueda aportar? Bueno, el problema yo creo que es siempre el mismo. O sea, por mucho que la ciencia pueda aportar, siempre tendremos que conseguir suficiente materia prima. Que luego, además, una vez obtenida la materia prima suficiente, convenga o sea interesante encontrar maneras más concentradas o diferentes a las que hoy tenemos para, digamos, distribuir ese alimento, y en ello también puede colaborar la ciencia, pues por supuesto, pero el problema principal es
suficiente materia prima de una manera, como tú has dicho, económica, no solo desde el punto de vista, digamos, financiero, sino desde el punto de vista energético. Quizás es lo más limitante. ¿De qué materia prima estamos hablando? Porque, por ejemplo, aquí estamos en cultivo de microalgas, que creo que es uno de los campos más avanzados, ¿no? ¿Cómo serán estos alimentos o qué materia prima van a llevar? Bueno, yo te digo la verdad, yo creo que evidentemente elementos como las microalgas posiblemente sean un suplemento que se adiciona en el futuro a la variedad de alimentos disponibles, pero tal como yo lo veo ahora mismo, no creo que vaya a sustituir en una proporción muy significativa a los alimentos básicos que hoy en día tenemos. A día de hoy las mayores investigaciones son más bien para unas aplicaciones como biocombustibles o bien como aditivos de los alimentos, no tanto de masa de alimentos como de obtener aditivos que contribuyan a hacer los alimentos más sanos. Pero bueno, es posible que en un futuro las microalgas contribuyan a mejorar la alimentación humana porque pueden proporcionar una fuente alternativa que hoy en día no es muy utilizada y que tendría la ventaja de que podría obtenerse sobre tierra, sobre terrenos, sobre no ecosistemas, sino sobre sitios donde hoy en día, o incluso en un futuro previsible, pues no fuera posible cultivar. ¿Y en qué momento estamos? Yo creo que esto todavía bastante a largo plazo y de hecho yo creo que el problema de la alimentación en el futuro no va, como el de la energía, no va a tener una solución única. O sea, no vamos de pronto a encontrar petróleo alimenticio que nos solucione para los próximos 1000 años la alimentación de la humanidad. En mi opinión, eso no es posible. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, por mucho que se quiera, la materia prima es la que es, y puede ser más. Pero yo al menos no preveo un boom enorme en cuanto a, digamos, cantidades absolutas. Las microalgas pueden ayudar, pero tenemos también que mejorar los sistemas de cultivo, las variedades que se cultivan, tenemos que mejorar nuestros hábitos, como vosotros también en un momento dado habíamos dicho, o sea, tenemos que optimizar el uso de los recursos, lo primero, o sea, aún hoy en día se despilfarran cantidades enormes, o sea, la población que hoy en día tenemos no tendría por qué pasar hambre con lo que hay, si la utilizáramos mejor, pero dentro de lo que se puede prever, no va a haber una piedra filosofal que en un tiempo récord lo cambie todo. O sea, que no va a haber una capsulita como la ciencia ficción que nos podamos alimentar. Porque esa capsulita habrá que llenarla de algo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro, lo que tenemos que optimizar siempre es cómo conseguir el algo que pongamos en la capsulita. Que algún día, por las razones que sea, haya que comer capsulitas, porque pues sí, pues igual comeremos capsulita, pero de algún sitio tendremos que sacar lo que le ponemos a la capsulita. Entonces, quizás en un futuro muy largo, pues no haya ya campos y lo único que haya es que todas las terrazas de los edificios estén llenas de cultivos como esos, de los que haya microalgas. Y había unas que sean especialmente ricas en proteínas, de las que haremos sucedáneos de filete, y otras que sean especialmente ricas en carbohidratos, de los que haremos sucedáneos de pan. ¿Quién sabe? Quizá la ciencia algún día encuentre el maná que alimente de forma barata y saludable a todos los humanos, pero de momento lo cierto es que nuestro planeta produce suficientes recursos para todos y son los desequilibrios en la distribución lo que condena a la enfermedad y a la muerte a cientos de millones de personas. La agricultura y la ganadería mundial producen cereales, frutas, carnes o huevos para darnos a todos las 3.500 kilocalorías que necesitamos a diario, e incluso muchos países con poblaciones desnutridas son potentes exportadores de alimentos a otros lugares de la Tierra. El problema es que para todas aquellas personas que viven con menos de $1 diario es imposible adquirir alimentos. Tampoco es cierto que el rápido crecimiento de la población sea la causa del hambre. Por cada país densamente poblado con problemas de alimentación como Bangladesh, hay otros muchos como Nigeria, Brasil o Bolivia, donde la abundancia de recursos y tierras de cultivo convive con la miseria más extrema. Hoy en Horizonte 2019 hemos analizado uno de los temas sobre los que se debatirá en Sevilla entre los años 2019 y 2022. Cómo racionalizar la producción y la distribución de los alimentos sin que ninguna persona pase hambre y sin agotar los recursos de nuestro pequeño planeta. Que sean felices. Adiós. Then stumbled out the room. I caught a cab, ran up a tab on 7th and Flower.